Hola tribu, este es un video que les debía y que me pareció apropiado traerlo frente al fuego, donde puedo contarle esta primera parte de lo que es mi historia, quién soy yo, y la razón por la cual la estoy dividiendo al menos en dos partes es porque esta primera parte va a ser exclusivamente sobre mi historia personal, para los que me quieran conocer un poco más y saber cómo he llegado a este punto de mi historia en términos de tratar de discernir esta realidad. Y la segunda parte va a ser mucho más dirigido hacia lo que actualmente siento que estoy siendo, y va a ser un poco más abstracto que lo que sería una historia regular de quién soy. Y eso es de este video en particular. Como ustedes me conocen, bueno, siempre tengo que estructurarme de alguna manera, y la idea es crear ese tipo de visión de quién soy, digamos, en mi historia personal y quién soy ahorita. Esta distinción también la hago porque precisamente una de las cosas que yo hablo es quién soy, pero no quién soy yo, sino quién soy. Esa es la pregunta esencial filosófica que a veces pasamos por alto y no investigamos ni desarrollamos. Entonces, ese quién soy merece un video personal, o no un personal, un video separado. Pero este básicamente va a ser cuál ha sido mi historia personal. Ustedes me conocen, mi nombre es Gabriel, quien no haya escuchado mi nombre antes. Y en realidad lo que he considerado relevante compartir con ustedes es que nací en los Estados Unidos, pero me crié en Venezuela, y por eso es que mi idioma principal y materno, por así decirlo, en realidad es el español. Viví básicamente toda mi infancia, en mi adolescencia, esta parte de mi adultez en Venezuela, y todavía sigo diciendo que recientemente vine a los Estados Unidos, y es donde vivo ahorita, hace ya 16 años en realidad, casi 17, y esa, esa ha sido, digamos que, mi historia geográfica de donde he vivido. Lo relevante también a lo que he sido, ha sido curioso porque yo tenía un interés siempre, esto lo he hablado también en mis videos anteriormente, he tenido un interés por la ciencia siempre. Desde niño crecí en la iglesia católica con raíces, digamos, cristianas, creyendo en Jesús, leyendo la Biblia, y aproximadamente a los 12, 13 años que entré en la adolescencia, digamos, consciente de lo que es identificarse uno como una persona ya independiente, ese proceso, me independicé de la iglesia. Llegué a tener una buena afinidad con la iglesia cuando hice la comunión, lo cual es uno de los sacramentos que nos hacen pasar, así como el bautizo, y tuve una fuerte afinidad con la iglesia porque sentí algo realmente sincero, que no puedo recordar muy bien ni explicar, pero eso es lo único que recuerdo en términos religiosos en mi vida. Y recuerdo que hasta llegué a decir, cuando estaba yendo para el catecismo o lo que fuera que te preparan para la comunión, llegué a decir, creo que voy a ir a misa todos los domingos. Y luego de que hice la comunión, eso cambió a no ir más nunca. Entonces, eso es lo último que recuerdo de religión o de espiritualidad. En ese momento conocí lo que era la ciencia y empecé a entender lo que era el mundo material, el mundo físico, y la religión dejó de tener sentido para mí. Llegué a catalogar básicamente todas las religiones del mundo como algo imaginario, algo que simplemente era producto de la psicología humana, de querer tener algo pero que no existía porque no era tangible. Y bueno, en esencia la historia es larga en cuanto a cómo me desasocié y cómo me fui creando más una persona científica que alguien
incluso filosófico. La psicología siempre me interesó y por eso es que tengo también esta pasión por entender lo que es la mente humana, y es realmente en lo que se basa mi manera de vivir, mi manera de tratar de explicar la realidad es a través de la mente, porque la mente lo es todo. A veces en este tipo de comunidades o este tipo de búsquedas queremos cubrirnos con o recubrirnos con la idea de que somos un espíritu, pero el espíritu en realidad es otra contracción más de lo que es conciencia. Pero bueno, esos son detalles que ya ustedes me conocen, que hablo bastante, y lo que es la distinción de quién soy. Pero regresando a lo que fue mi historia, cuando llegué aquí a Estados Unidos, en esencia, tuve lo que para mí era una búsqueda del sueño americano, lo cual era viniendo de Venezuela. De hecho, para que tengan una idea de cómo viví en Venezuela, mi crianza o mi familia en realidad fue lo que llamamos clase media en aquel entonces, y clase media baja en realidad, porque fue esa parte de la sociedad. Pero los que recuerdan un poco la historia de Venezuela, Venezuela fue adinerada y tenía riquezas en los 70 inimaginables. O sea, la gente de hecho deseaba vivir en Venezuela, era un placer vivir en Venezuela. De hecho, nací en el 82 y fue precisamente más o menos el año en que cayó la economía, y de ahí simplemente historia saber lo que pasó en Venezuela en términos económicos y financieros. Esto es importante porque yo pertenecía, o mis padres pertenecían a la clase media en aquel entonces, y digamos que decaímos hacia la clase baja. Incluso, bueno, en ese tiempo estuvimos viviendo aquí en Estados Unidos y luego nos regresamos para Venezuela a vivir básicamente la decadencia de lo que era la sociedad venezolana. Por aproximadamente 15 años viví en Venezuela, del 86 o el 87, no, un poco más de hecho, 18 años viví en Venezuela. Y en realidad mi economía era inexistente. Yo no tenía realmente dinero para básicamente nada, sino para poder transportarme a donde iba, si estudiaba, si trabajaba. Y llegué a vivir ciertas restricciones o constricciones, mejor dicho, financieras, donde realmente a veces ni siquiera teníamos para comer en ese tiempo. Pero siempre se resolvía de alguna manera, ¿no? Pero ese fue mi trasfondo, digamos, de adolescencia, en la que viví literalmente sin dinero. Y eso me motivó de alguna manera a decir, oye, si tengo, porque a mí me fascinaba Venezuela, yo adoraba Venezuela, pero veía que la situación simplemente no mejoraba, y no mejoraba en términos de que yo pudiera tener algo, de que yo pudiera tener una vida básica. Eso me hizo tener la idea de regresar al consulado estadounidense y pedir lo que era mi pasaporte norteamericano, estadounidense. Y de esa manera empecé los planes para venirme para Estados Unidos. Gracias a eso pude traer a mis padres. Gracias a eso ellos pudieron traer a mis hermanos. Gracias a eso uno de mis hermanos pudo traer a su sobrina. Y bueno, ahí se vino la cadena de inmigración de la familia mía aquí a Estados Unidos. Pero aquí lo importante es que yo pasé por un punto en el que, teniendo absolutamente nada, o sea, teniendo únicamente para el autobús, que era lo que es el transporte venezolano, digamos que ese estado económico mío era inexistente. Eso me motivó a yo querer venir a Estados Unidos, que era la única opción que tenía para poder salir de Venezuela. Y aquí se hablaba mucho de lo que era tener, digamos, una vida normal. Y eso es lo que a mí me interesaba. Vi mucho en mis amigos, incluso en mis hermanos, el deseo de tener siempre algo, de tener algo así como surgir y escalar posiciones en la sociedad. A mí nunca me interesó eso. A mí lo único que me interesó fue
tener suficiente para poder tener comida, un techo y más nada. No me interesaban lujos, no me interesaba absolutamente nada. Eso fue parte y sigue siendo parte de mi personalidad, sobre todo ahora, porque para eso siempre quise tener lo mínimo necesario, que era para poder vivir sin ningún tipo de lujo, precisamente porque sentía y veía lo que era la ambición de querer tener más, y que eso tenía un costo en la vida cotidiana de la persona. Lo vi mucho en otras personas, y eso siempre me llevó a querer tener, de nuevo, una vida bastante básica. Estando aquí en Estados Unidos, sin embargo, es inevitable el hecho de que uno empieza a escalar lo que es el sueño americano, que es la idea de tener, en realidad, lo que yo quería, pero el sueño americano en realidad es algo más, siempre tiene que ver con tu posición en la sociedad. Y eso hasta cierto punto, no muy avanzado, digamos, en la ilusión, el engaño de querer tener, pero eso me llevó a tener una casa, luego a tener, obviamente, mi carro, que, bueno, un carro, incluso en Venezuela, tener un carro, eso es otro detalle, yo nunca manejé en Venezuela, nunca tuve un carro. Carro, para los que no saben, es auto, coche, le dicen en México, creo. Y bueno, es simplemente tener un transporte, un vehículo. Y nada, eso fue en esencia lo que surgió aquí. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa farmacéutica en producción, y ahí estuve como aproximadamente 11 años, para lo cual fue la parte culminante de lo que era mi deseo de seguir viviendo con un trabajo, con un salario, en una casa, etc. Y a eso voy ahorita. Pero la parte de lo que es el sueño americano como tal fue algo que me di cuenta una vez que estaba dentro de la membrana de lo que era mantener una casa, de lo que era mantener 2 autos, de lo que era mantener una vida en Nueva York, que tampoco fue por elección mía directa, sino simplemente por cosas que pasan que terminé yendo ahí, porque es donde estaban mis padres en el momento. Y eso me llevó a sentirme eventualmente que estaba viviendo el sueño americano, el cual era trabajar para vivir y no vivir para poder hacer algo, vivir para poder tener una pasión. Y esto fue aproximadamente ya los 10 años que tenía en la empresa farmacéutica, y empecé a sentir lo que era un rechazo ya hacia lo que era vivir trabajando para poder mantener una casa y trabajando 60 horas a la semana, haciendo algo que no me gustaba, que particularmente era tedioso, era algo que nunca me iba a llenar. Y en ese momento sentí que mi vida empezó a cambiar. En el 2018 fue cuando, de hecho en el 2017 y el 2018, yo literalmente busqué que me botaran del trabajo, y eso fue lo que sucedió. Conseguí lo que quería, que era que me despidieran, y eso fue lo que sucedió. Luego de eso ya yo venía aproximadamente en los últimos 2 años, antes del 2018, venía, digamos que dándome cuenta de cuál era mi pasión, cuál era mi deseo de querer hacer algo. Y en ese entonces estaba completamente metido, era mi hobby y era mi deseo diario, lo que me movía básicamente mi interés de hacer algo, que era el fisicoculturismo natural, lo cual significa 0 hormonas, 0 sustancias que alteraran la fisiología natural del cuerpo. Y eso me interesó durante muchos años. Empecé a trabajar con eso, con clientes. Fui un coach de nutrición y entrenamiento durante varios años. Y ese año, en el 2018, decidí, eso es lo que quiero hacer. Quiero definitivamente trabajar con mi hobby.
Pero me di cuenta que no podía producir sino la mitad de lo que producía antes. Entonces en ese momento dije, bueno, voy a tener que reducir lo que es mi calidad de vida simplemente a lo más básico posible, a lo más esencial. Y eso fue en el 2018, el 2019. Coincidencias nunca pasan. En ese momento fue cuando tuve mi despertar espiritual, lo cual quizá lo cuente en otro video. Fue el primer, pasa que hubo dos fases, vamos a ponerlo así. Hubo dos fases en las que mi cuestionamiento de esta realidad, vamos a ponerlo así, la primera fase de lo que fue mi cuestionamiento de esta realidad vino de una noche con mis hermanos y que estuvimos reunidos, y yo en realidad nunca fumaba mucho marihuana, y eso fue una noche que mi hermano, que le gusta mucho la marihuana, disfrutamos esa noche y nos reunimos, pero la cantidad, supongo que la dosis que recibí en ese entonces, y para lo que yo no estaba acostumbrado, fue extremadamente alta para mí, y eso cambió por completo lo que era mi perspectiva de la realidad, de lo que yo pensaba que era real. Y eso de alguna manera me hizo llevar a lo que fue, gracias a Yuli también, quien me incentivó a buscar lo que era esta sustancia que llamaban ayahuasca y lo que eran las experiencias psicodélicas. Hice mis investigaciones durante meses, por supuesto, conociéndome como me conozco, tenía que hacerlo. Y nada, eventualmente las sincronicidades en cuestión de meses nos llevaron a poder conocer las personas adecuadas que llegaron como tenían que llegar, y eso me llevó a lo que fue mi despertar espiritual como tal, que fue en el 2019, y cuando realmente descubrí lo que era ese otro lado, esa otra dimensión que me había negado, incluso después de esa noche con cannabis, con marihuana. Incluso después de esa noche yo todavía seguía viviendo mi paradigma físico, científico, y no fue sino hasta que llega, por supuesto, un evento que te impacta, que te sacude la realidad, y bueno, eso fue lo que me sucedió en febrero del 2019. Ya vamos a cumplir 3 años que tuvimos ese evento, Yuli y yo, y desde entonces, bueno, ya ustedes han conocido pequeños pedazos de lo que ha sido mi proceso con diferentes estudios en las plantas medicinales, luego en lo que era la ley del 1, que explicaba mucho más en detalle, y lo mejor, de hecho es el mejor material que tenemos para conocer lo que sabemos como metafísica. Para mí es la ley del 1 y lo seguirá siendo. No he encontrado material, a pesar de que me han enviado cantidades de libros y de canalizaciones y de todo tipo de información de lo que es la estructura metafísica, que es lo que realmente a mí me interesa. Esto de repente es parte del próximo video, cuando alimente un poco más la chimenea, que ya está pidiendo leña. Habló, ¿vieron? Yo le diría que los espíritus elementales están hablando. Entonces, esto fue lo que me llevó a entender mucho más lo que era este mundo metafísico, que parecía ser muy real ahora, cuando antes no existía en mi vida. Y luego de la ley del 1, esto me llevó a lo que es el sistema no dual, que significa simplemente solo conciencia. Lo único que existe es conciencia, y cada una de estas cosas, como van viendo, están atadas como una cadena de lo que es mi vida en general, de cómo llegué a ser esta persona que soy. Creo que el último detalle que quería comentar es que en mis últimos años trabajando para poder tener, digamos, un trabajo, unos ingresos, esta es una parte interesante del porqué, y lo voy a dejar hasta aquí para que vean cómo funcionan las cosas. Cuando yo dejé mi trabajo, o me botaron del trabajo, en realidad me despidieron de la planta farmacéutica, en ese momento yo había estado trabajando bajo una persona que es lo que consideraríamos una persona psicópata o sociópata. Es difícil de
de determinar, pero una persona que realmente no tenía ningún tipo de escrúpulos con los sentimientos de nadie. Y afortunadamente a mí nunca me afectó por varias razones. Eh, pero estuve trabajando para esta persona y vi cómo trataba a las demás personas. Yo sabía que era cuestión de tiempo en la que obviamente iba a tener un encuentro. Y recuerden, esto es cuando yo no era para nada espiritual, metafísico, como lo quieran llamar, sino que era completamente mecánico en mi vida. Eh, y no tenía ningún tipo tampoco de, de consideración para estas personas. Lo digo con honestidad. No tenía ningún tipo de respeto para este tipo de personas. No las entendía, porque alguien que no pudiera entender emociones para mí era una persona vacía por dentro. Ahora lo entiendo mucho mejor. Pero eso me llevó a que yo no quisiera trabajar más ahí. Ahora, curiosamente, lo que encontré como trabajo luego de empezar a trabajar por mi cuenta fue también en una corporación. Y esto era un gimnasio bastante reconocido aquí en Estados Unidos. Eh, y digo lo bastante reconocido porque es el nivel de corporación que era. Y no me di cuenta que estaba trabajando para otra corporación simplemente porque estaba en mi propio gimnasio. Yo era básicamente mi propio jefe ahí y estaba bastante bien. Hasta que las cosas cambiaron, por supuesto, y casualmente llegó otra persona con los mismos patrones de comportamiento y actitudes de mi jefe anterior. Y eso simplemente me hizo decir, ¿qué haces aquí una vez más? Salte de esto. Eso fue lo que me llevó a literalmente dejar de trabajar por completo en el 2019, a finales del 2019. Y fue cuando empecé básicamente este proyecto que ustedes conocen como Gaia Despierta. Y empecé a hacer lo que realmente me apasionaba. Porque si bien todavía me apasiona lo que es la nutrición y el entrenamiento, he visto que hay algo que va más allá de lo que es mi mente, que simplemente fluye y quiere querer compartir esto. Eso lo voy a explicar en la próxima parte, que va a ser básicamente en lo que me he convertido y lo que sigo siendo ahorita. Pero en esencia, para finalizar esto, la historia hasta ahora de lo que ha sido mi vida, yo abandoné cualquier tipo de deseo de querer trabajar para alguien y empecé a trabajar básicamente para ustedes, para la comunidad, para la gente que yo sé que desea esto, que quiere saber lo que significa todo esto, y me he dedicado exclusivamente a crear contenido, a expresarme, a poder compartir esto. Pero eso se lo voy a dejar para la próxima parte, que va a ser la explicación de quién soy ahorita y qué pueden esperar obtener de mí, o mejor dicho, qué no pueden esperar obtener de mí también. Así que eso es todo. Voy a alimentar esta chimenea. Nos vemos en el próximo video.